Es para escribir otro libro también, las experiencias que uno vivió viendo lo que es la misericordia y la gracia de Dios. Yo vi cosas que yo jamás me las hubiese imaginado, pueblos enteros bajo tierra. Llegar a donde estaban las líneas del tren y parecían que era fideo revuelto. O sea, eso lo vi yo con mis ojos, yo puedo dar testimonio de eso. Es para escribir otro libro también, las experiencias que uno vivió viendo lo que es la misericordia y la gracia de Dios. Yo vi cosas que yo jamás me las hubiese imaginado, pueblos enteros bajo tierra, familias enterrando a sus seres por 24 horas, pasar por los cementerios y la peste horrible que uno no podía, eso, cosas. Y uno de los milagros grandes que yo vi en el terremoto, porque yo di un recorrido por toda la zona después del terremoto, visitando las iglesias y visitando las familias y esto. Y fui a un lugar ahí en Zacapa, que por ahí pasa el tren. Yo vi una falla, una zanja tan honda, que si yo me metía en la zanja esa, me llegaba hasta el pecho. Y ver esa zanja correr así, una casa, abrirla por la mitad, así, y más terrible, ver un palo de higuera que lo abrió así, así de lo fuerte, la falla esa, donde fue la línea esa del terremoto. Llegar a donde estaban las líneas del tren y parecían que era fideo revuelto. O sea, eso lo vi yo con mis ojos, yo puedo dar testimonio de eso. Nosotros teníamos una iglesia en una área que se llamaba Cuchilla Extendida. Esa era una sierra, una montaña. Allá arriba no había agua. En el pie de la montaña, que uno tiene que subir esa montaña, tiene que caminar tal vez como 2 kilómetros en la sabana hasta que llega al pie de la montaña. Ahí había como un oasis y había un pocito, como una quebradita, como un ojo de agua, y ahí bajaba la gente con burros de allá de la sierra a buscar agua, ahí. Nosotros tenemos una iglesia ahí arriba en esa cuchilla, y los hermanos me decían a mí, yo andaba con el supervisor de esa zona, y él me dice, cuando nosotros pasamos aquí, nosotros traemos botellas, cualquier cosa, y las llenamos de agua y nos las llevamos, porque cuando allá arriba no hay agua. Y cuando en la primera almuerzo que le daban a los hermanos en la reunión, le decían, ese plato, ese vaso y esa cuchara es su utensilio se van a quedar con ellos por los 3 días que estemos aquí, porque aquí no hay agua para fregar esos platos. Así que te puedes imaginar cuán escasa era la agua esa. Okay. Pues el día del terremoto, en el tope de esa montaña, abrió un pozo. Yo me bañé en ese pozo, yo bebí agua de ese pozo y sé de lo que yo estoy hablando. Y me acuerdo que estando después que almorzamos, me acosté así
en un banco que era una cáscara de un palo que lo cortaron así y con eso hacían las bancas. Estoy yo acostado así y solamente así los pies en la tierra, el tronco en ese canto de madera y la cabeza. Y sentir que la tierra me parecía una hamaca. Fueron 3.000 réplicas que hizo después del terremoto. Y eso dicen que eso tuvo 3 epicentros, fueron 3 terremotos simultáneos con 3 epicentros diferentes. Así que y yo vi en todas esas áreas, vi todo lo que uno puede ver después de un terremoto. Pero ¿qué pasa? Que después del terremoto, ese terremoto, vino un terremoto espiritual a Guatemala. Ahí se metió la asociación Billy Graham. Billy Graham vino y con Shell, que el general Shell Langeru era el presidente de la República en ese entonces, y él con Billy Graham sobrevolaron a Guatemala. Después vino el Club 700 y desarrolló un programa evangelístico. Bueno, en aquel entonces en Guatemala no llegaba a un 8%, yo diría, el porcentaje del cristianismo en Guatemala. Hoy en Guatemala la iglesia cristiana puede reclamar más de un 80% de los guatemaltecos como cristianos evangélicos. Y ha tenido 2 presidentes católicos y aún el que está hoy es evangélico. Un presidente evangélico. Ya estábamos todos. Ustedes estaban estudiando aquí ya. Ya estábamos estudiando aquí todo. Nada, esa llegada a Venezuela y más o menos experiencias, ¿verdad?, que hayas tenido ahí en Venezuela que tú quieras compartir. Pues de aquí, pues cuando salimos de Centroamérica, damos gracias a Dios porque quedó un récord de iglesias organizadas en esos 7 años que estuvimos en Guatemala. Se organizaron 10 iglesias en El Salvador y luego en Guatemala en esos 7 años, porque era supervisor de los 2 países. En esos 7 años se organizaron 90 iglesias nuevas y dejamos como 150 misiones en diferentes áreas del país. Guatemala es un país inmenso, con climas diferentes, encuentras desde las nieves eternas de Totonicapán hasta abajo el sol candente de la ciudad de San Cristóbal y esa zona ahí, y que da al Atlántico, que es el puerto principal. Pues Venezuela no fue fácil para la familia incorporarla, porque en ese entonces Venezuela era lo que era Estados Unidos para el sur y el Caribe. Todo el mundo quería ir a Venezuela porque Venezuela tenía una economía fuerte y un país progresivo o progresista, y así que no fue fácil conseguir, y un país prominentemente católico. No nos hicieron fácil la entrada de la familia. Inclusive después que estábamos ya residiendo en el país,
vinieron en una ocasión a deportarnos Sí. y fue una intervención tremenda que donde vimos la mano de Dios también obrando, Claro. porque sí, sí tenían todo el interés de sacarnos del país, pero no pudieron porque Dios no se lo permitió. Dentro de las experiencias lindas que tuvimos nosotros ahí fue el trabajo que Dios nos bendijo en la Amazonas de Venezuela, donde trabajamos y nos ganamos al cacique de esa área que dominaba 16 aldeas. Wow. Y ese trabajo todavía está en crecimiento ahí. En la parte de abajo nosotros logramos llevar un dínamo que en esa selva le dimos luz a esa aldea y la aldea creció porque todo el mundo quería venir a tener electricidad. Traímos una pareja de misioneros nacionales que los estuvimos dando clases en el sistema ahí en una área que le llaman el Tigrito. Y más para arriba, ya casi con la frontera del Amazonas de Brasil, ahí tenemos un trabajo tremendo. Esa gente son ricas, esos indígenas, ellos tienen minas de oro. En aquel entonces trabajaban también sacando diamantes. Y fue una cosa muy bonita porque uno trabajó con ellos ahí y uno tenía que cuidarse porque inclusive cuando uno bajaba de allá arriba, la Guardia Nacional lo estaba esperando a uno y lo registraban y lo interrogaban a uno porque había mucho contrabando de oro y de diamantes. Y uno podía, porque ese era el riesgo que uno tenía. Todo eso se lo daban hasta de gratis ellos, los miembros de la iglesia a uno. Yo no quise tocar ni mirar nada de lo que había allí, porque eso era de ellos y codiciar eso era un riesgo para mí, así que yo entraba y salía por allí con mis manos limpias y mi corazón y mi conciencia. Ahí tuvimos una experiencia bien dolorosa, porque en un viaje que vimos hacia allá arriba, dormimos en la selva. En ese viaje pues me acompañaban mis dos hijos mayores, Tito, Roberto y Carly. Y cuando bajábamos, el río ya estaba entrando en el verano y estaba bajando el cauce. Y nosotros teníamos que bajar esa noche, y esa noche había luna nueva, no había, y el boyero, si podíamos llamarlo así, que era el que manejaba la embarcación. Él era un experto porque él trabajaba con el gobierno en la área hidrológica. Él era el que revisaba todas las estaciones de la selva, y él conocía ese río como la palma de sus manos, y él me sugería a mí que no bajáramos porque como el río estaba perdiendo agua, pues no sabíamos qué podíamos encontrarnos, troncos o piedras que habían bajado en alguna corriente por un río inmenso. Pero teníamos que estar en la ciudad Bolívar, porque pues, uno de los miembros de ese viaje se había ahogado en el río, y nosotros teníamos que pues,
traer esa noticia triste a la familia. Sí. Y así que en la noche cuando bajábamos, en el silencio de la noche, bajaban con nosotros la esposa del hermano Rafael Avilés, hermana Pastorita. Hermano Rafael Avilés no sabía nadar, la hermana Pastorita sí, había un profesor que andaba con nosotros también, y andaba Tito y Carly conmigo. Ellos estaban en la proa de la lancha y sentados, y yo tenía las manos de ellos cogidas entre las manos mías, porque íbamos dando zigzag y no sabíamos ni dónde nosotros estábamos. Cuando desaparecieron las estrellas y desapareció el poquito de luz que había en la luna, uno estaba en un abismo que no se veía nada. Y en medio de esas oraciones y de ese clamor, porque nos tomaba casi la noche bajar hasta la ciudad, y de repente la lancha chocó con una piedra, y al chocar con una piedra, la lancha tendió a irse de un lado, del lado izquierdo. Y yo le grité a todo el mundo: no se mueva nadie, no se mueva nadie. Pero ¿cómo tú le puedes decir a gente que no sabe nadar en medio de un río que no se mueva? Pero logramos estabilizar, y poco a poco la lancha volvió otra vez a balancearse. Y el motorista le dio reversa al motor y soltó de donde se había enganchado lo que se llama pues la protección de la lancha, que es una parte que se le pone al frente para eso mismo, para cuando choca así, pues poder resguardar la integridad del casco. Y logramos salir de allí orando y pidiéndole a Dios que nos cuidara, hasta que en la madrugada llegamos a San Francisco, que era donde teníamos que desembarcar para entonces coger los vehículos que estaban estacionados más arriba, para viajar como 2 horas más a la ciudad de Bolívar. Y cuando llegamos a la orilla del río, que la lancha entra así en la orilla, todos nos tiramos de rodillas en la arena a darle gracias a Dios y gloria a Dios por habernos guardado y cuidado. Y cuando estábamos allí levantando, viene la hermana Pastorita así con la falda, ella, y me dice: hermano Morales, toque esto, y me presenta así ese montón de falda mojada. Y ella me dice: hermano Morales, cuando la lancha chocó, yo caí al agua. Yo me fui al agua, caí al agua, y sentí que una mano poderosa me tomó y me montó otra vez en la embarcación. ¿Quién fue ese? Nadie más que Dios. Y solo Dios podía hacer una cosa como esa. Y yo le digo: gracias que me lo dijiste ahora, porque si tú me dices eso a esa hora de la noche, yo le digo: busca dónde alinearte tú, y hubiésemos amanecido por allá en la jungla y no saber en qué lugar, porque yo no me hubiese atrevido a continuar la travesía. Pero ese es el Dios a quien nosotros le servimos, y al que prometió estar con nosotros a donde quiera que nosotros estuviéramos. Por eso yo le doy gloria a Dios. Podríamos contar un sinnúmero de otras historias, pero lo más lindo de esto es ver el poder del Evangelio transformando vidas y cambiando, independientemente de si eran indígenas o eran, porque cuando nosotros llegamos a esos lugares
esa gente se mataban como Bien salvaje. como salvajes, preparaban unas armas con un tipo de bambú que era tan afilado como un estilete, y con esas cosas esa gente se mataban. Se llevaban las nenas de 7 y 8 años como mujeres para ellos, eso era una cosa, y Dios cambió todo eso, Dios transformó todo eso, ver ese pueblo, y Dios nos dio la oportunidad de enseñarle la Biblia, enseñarle todo a ellos y educarlos en cierta manera en sus primeros grados, aprender a leer y escribir. Todo eso Dios nos dio la bendición de ser partícipes de eso. Después de ahí yo volví otra vez a regresar a Puerto Rico, estuve pastoreando la iglesia que pastoreó mi papá, y donde pues me bautizaron a mí a los 12 años, ahí en esa iglesia. Yo digo que una de las experiencias más lindas que el Señor me permitió, porque Dios me permitió pastorear 3 generaciones. Sí. Una, la generación que quedaba de la que papi pastoreó. Otra de la generación que era de la edad mía, que fuimos juntos a la escuela, donde Dios me salvó a mí también, porque me estuve ahogando en esa quebrada grande, me estuve ahogando, y un amigo mío, Carlito, se tiró y me sacó. Después de muchos años, muchos años, aún del campo misionero, me encontré un entierro, porque él tenía una funeraria ahí en Trujillo Alto. Y cuando yo veo a Carlos y le hablé al Señor, en la otra vez que lo encontré, ya él se había convertido al Evangelio. Y él murió, pero yo sé que él se fue con su Señor. Y yo le decía a él, tú no te acuerdas, pero tú me salvaste en la vida, y tú eres parte de todo esto que Dios me ha dado la bendición a mí de hacer en todo esto en América Latina. Tú eres parte de eso porque tú me salvaste en la vida. Eso me está ahogando. Ya cuando iba a darle el último bajo, él me sacó de aquella charca. Así que, porque Dios tenía propósitos conmigo también. Y después, pues, pastoreé también la generación de esa nueva generación. Y yo digo que uno de los pastorados más lindos que Dios me ha permitido hacer ahí. Cerré los ojos de muchos, la mayoría de ellos, de la generación que papi pastoreó. Los enterré yo ahí. Y aún mantengo, yo cuando voy a esa iglesia siempre me gozo, y los que quedan de ellos y los nuevos oyendo lo que fuimos nosotros ahí, eso fue lindo. Eso es para escribir también otro libro, o por lo menos un capítulo bien intenso de esa experiencia de mi niñez como hijo de pastor en Trujillo Alto, y después el pastor titular de esa misma iglesia, una iglesia bonita, linda, que todavía está ahí con su luz encendida. De ahí fuimos a Belice, estuvimos en Belice 3 años. Ya en ese viaje estuvimos solo Esther y yo, porque ya los muchachos ya se habían casado, otros estaban estudiando y ya en la universidad y ya no me podían acompañar. Así que fuimos Esther y yo a Belice. Belice es un país también hermoso, una cultura tremenda, donde todavía quedan vestigios mayas. También para el sur hay aún unas tribus que todavía ellos tienen todas sus costumbres. Dios me permitió compartir con ellos también en esa área. Y está la cultura inglesa, porque aún después que Inglaterra le dio la independencia a Belice, ellos siguen bajo el protectorado de Inglaterra. Siguen una cultura muy linda, y el evangelio ha ido calando y la iglesia ha ido creciendo en esa zona ahí.
Después Dios nos llevó a Uruguay, el país más, a la República Oriental del Uruguay. También una experiencia preciosa, una cultura muy materialista, ateísta. Es una cultura prácticamente europea. Nos gustó el trato, la forma de ser, pero un frío escandaloso. Esos inviernos ahí Sí. que son al contrario, porque como están por la parte sur del Ecuador, pues cuando nosotros estamos en verano, ellos están en invierno. Así que el invierno de ellos comienza cuando comienza el verano de nosotros. Así que, y Dios nos dio una experiencia linda. De ahí vine a pastorear a Puerto Rico. Estuve supervisando Puerto Rico 3 o 4 años. Dios nos dio una experiencia maravillosa también. Iglesias nuevas se establecieron, que todavía están funcionando. Dios entonces me extendió en el ministerio de la enseñanza en el Caribe y estuve conduciendo escuelas, preparando el liderazgo en el Caribe. El Caribe es una experiencia, un mosaico. Ahí se habla tantos idiomas, que inclusive San Martín, en una islita tan pequeña, tú tienes 3 culturas. La francesa, la inglesa, y la latina. Y en una islita tan pequeña, pero ahí Dios nos dio la oportunidad de conducir escuelas y preparar líderes y organizar iglesias también. Organicé 2 iglesias en San Martín y es tremendo. Después pues vine directamente al pastorado. Cuando me están dando la despedida, porque yo tuve que entregar el ministerio por causa de la enfermedad de mi esposa. Ya yo tenía que dedicarme 100% al cuidado de ella y esos últimos 3 años pues los estuve atendiéndola a ella. Y que quisiera abordar aquí, porque de verdad que pues, ejemplo como mi padre de lealtad y de esa persona hasta que la muerte nos separe, yo creo que no he visto muchos de esos ejemplos y lamentablemente en la sociedad que vivimos ahora pues cada vez es menos la tolerancia, ¿verdad?, en las parejas, pero yo vi en mi padre, en mi madre, pues esa lealtad, cómo él veló y cuidó de ella en sus últimos años. Eso es algo que quería aclarar y abordar aquí. Estoy sumamente agradecido y orgulloso y como ejemplo increíble. Quería abordar eso. Bueno, cuando ella cayó enferma, que ya no se podía levantar, ella me dice: tú no me vas a dejar, ¿verdad? Y yo le dije: muchacha, ¿qué tú dices? ¿Cómo yo me voy a perder este premio? Si tú me has soportado y me has aguantado a mí por 50 años, pues vamos a ver si yo puedo aguantar los próximos 50 años. Y así era, porque mi orgullo era decir que yo me despertaba con la taza de café que ella me traía a la cama por la mañana. Y después pues, yo fui el que tuve que llevarle la taza de café a ella, igualmente su comida y todo, atenderla hasta que Dios se la llevó. Y yo me consolaba en esos primeros meses, me consolaba analizando la vida
que Dios nos permitió vivir juntos y junto a nuestros hijos. Y yo le decía a Dios, gracias por la mujer que me diste, porque ella, siéndote fiel a ti, me fue fiel a mí, y siéndome fiel a mí, te fue fiel a ti. Así que para mí fue una bendición estar con ella hasta el día que el Señor se la llevó. Y me quisieron darme terapia, me quisieron dar pastillas, y yo le dije, no, Señor, yo sé en quién yo he creído, yo sé en dónde ella está. Yo necesito, porque yo sé de personas cristianas que se sometieron por el dolor a tratamiento y después se convirtieron casi adictos. Y yo le dije, no, yo no quiero ningún tratamiento. Y aquí vinieron capellanes del auspicio y ellos me decían que en vez de administrarme, yo se iba a administrar. Porque yo empezaba a contarle todas mis experiencias con ella en el campo y todo eso, y ellos iban contentísimos de aquí hasta que me dieron de alta según ellos, porque pero esa es la bendición más grande. Y hoy ella, antes de irse, me dijo, Rubén, te puedes casar. Y yo fui obediente. Primero no entendí y nada más se lo tomé como una broma. Ah, sí, yo eso estoy buscando y esperando que tú te vayas para buscar otra mujer. Pues mira, llegó el momento. Llegó el momento cuando menos yo lo esperaba y cuando menos yo pensaba. Pues sí, Dios puso a mi lado una mujer tremenda, que ha traído deseo de vivir en mi vida, porque yo creía que yo no iba a sobrevivir esto. Pero ella consciente, porque yo, inclusive a mi nieta que se puso un poquito celosa cuando la vio a ella aquí, yo le di, cuando empezamos la amistad, yo le dije, mira, mami, ella no es sustituta de tu abuela. A tu abuela no tiene sustituta. Pero ella sí es la mujer que yo escogí para que me acompañe en esta etapa de mi vida. Así que tú no puedes. Y hoy ellas se tratan y se cuidan y ella la aconseja y ella viene a preguntarle cosas a ella y yo me gozo cuando los veo hablando. Ella está tan contenta en la familia de nosotros y yo le doy gracias a Dios porque a ella misma yo se lo dije también. Yo no estoy buscando una sustituta para estar porque no la hay, pero sí quiero una compañera como tú que me acompañe los días que el Señor nos dé la oportunidad de vivirlo. Así que yo creo que sí se puede, y la iglesia y nosotros tenemos que alimentar la fe y la confianza en la familia como nunca. Está siendo atacada, hermano, y esto no va a detener. Esto hay una agenda diabólica en contra de la familia y nosotros tenemos que tener nuestra mente bien alerta y nuestro corazón dispuesto a orar y a interceder, porque pues se van a machucar muchos en el proceso, dándose cantazos en contra de eso, pero el programa de Dios nadie lo va a detener. Así que yo le doy gloria a Dios porque Dios me ha permitido trabajar como consejero, como mentor, como instructor, y en todo ello, estando Dios como guía y el Espíritu Santo como instructor y como guía, nos ha ayudado y nos ha traído hasta aquí. Dios es el que nos ha hecho a nosotros esto y pues
Él es mi hijo. Fue una bendición cuando nosotros lo recibimos en Guatemala. Ha sido de una bendición, y hoy con esta meta que él se ha propuesto, oramos para que Dios le ayude a alcanzarla. Amén. Y podemos confiar, como dice, hay dos textos que yo quiero concluir esta entrevista. El primero está en Samuel, cuando él declaró: Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y el otro texto es del apóstol Pablo en Filipenses, donde nos dice: todo lo puedo en Cristo, que es nuestra fortaleza. Así que tenemos esto presente, podemos lograr todo para la gloria de Dios y bendición a aquellos que nos escuchan, nos ven y desean imitarnos. Claro que sí, claro que sí. Bueno, estoy súper agradecido, súper orgulloso por haber tenido la oportunidad de llevar a cabo esta entrevista, algo que quería hacer por mucho tiempo, y gracias a Dios se nos dio la oportunidad de pasar estos días aquí, despedir el año y todo con la familia. Pero la intención es la misma, la intención es llevar el testimonio, la gloria de Dios, de que ha empezado y no va a terminar. Eso lo podemos ver, y yo quiero, pues, ¿verdad? Mientras puedo, ¿verdad? Seguir ¿verdad? Honrando a mi padre, y con la intención de que sea para beneficio de otras personas, de que es posible, de que se puede, de que van a venir momentos malos de cárcel, de muerte, de pérdida de seres queridos, pero Dios está con nosotros, nunca podemos perder la fe, mantengamos la fe, que eso es lo único que nos mantiene, ¿verdad? Con la mira en Dios. Así que, pues, muchas gracias por haber visto este video con nosotros. Esperamos que sea el primero de muchos, así que muchas bendiciones. Besos.